Buenos días, jóvenes. La clase anterior habíamos definido lo que era la primitiva de una función generalizada, habíamos hecho un ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos más. Bien, comenzamos. Primero decimos lo siguiente: sea la función f de x tal que f pertenece a las funciones continuas cuando el x es menor o igual que un x sub 0, y vamos a decir de que esta misma función f también es una función continua cuando el x es mayor o igual que x sub 0. Entonces aquí surge una duda: ¿y qué significa esto que acabamos de colocar? Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Tendríamos en este caso esta función. Es decir, nos están diciendo que la función tiene esta naturaleza: es continua hasta x sub 0, algo pasa y después de x sub 0 es continua. ¿Está claro? Entonces tenemos esa función. Y nos piden comprobar que se cumple lo siguiente: que f' de x es igual a f' de x más f x sub 0 delta de x menos x sub 0. Esta expresión quiere decir lo siguiente: nosotros tenemos de que la función original es esta y su derivada es esta que está acá. ¿Está bien? Esto nos está indicando de que estoy excluyendo el punto x sub 0, el cual lo estoy considerando acá. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al planteamiento? Y aquí, a ver, vamos a ponerlo mejor esto por aquí. Y vamos a decir donde esta función que la estamos representando así, f en x sub 0, es un salto de la función f de x en este punto x sub 0. Que significa de que nosotros estamos considerando de que este f en x sub 0 es igual al valor que toma f en x sub 0 más algo muy pequeño menos el valor que toma x sub 0 menos algo muy pequeño. Esta es una función escalón. Muy bien, entonces lo que nos están diciendo es lo siguiente: tengo una función, entonces su derivada, si es que hay un punto de discontinuidad, también hay un punto de discontinuidad, se va a determinar por el valor que tiene en las vecindades del punto más el valor que tiene en el punto. ¿Está claro? Este valor de esta diferencia multiplicado por el delta de Dirac. Bien, vamos a ver esto cómo es que funciona. Por ejemplo, tenemos nosotros que si tenemos una función que pertenece a D, nosotros vamos a tener lo siguiente: f' de phi es igual a menos f de phi'. Esto es igual a menos la integral f de x, phi' de x, de
de x. Esto es igual. Y vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a tener f de x sub 0 más 0 menos f de x menos 0, x sub 0 menos 0, todo esto por phi evaluado en x sub 0. Estoy como separando, ¿está claro? Estoy separando esto más la integral de f' de x, phi de x, d de x. Entonces aquí nosotros lo que tenemos es justamente lo que estábamos viendo. Esto nosotros podemos colocarlo de la siguiente manera, como f de x sub 0 delta de x menos x sub 0 más f' de x, coma, phi de x. Es decir, hemos utilizado la expresión para la integral de una o la primitiva de una función generalizada para poder hacer esto. Entonces, nosotros vemos de que este phi' tiene que ser igual a todo esto. ¿Quedó entendido, jóvenes, el ejemplo? Bien, aquí este ejemplo tiene una característica adicional. En particular, si tenemos que teta es la función de Heaviside, es decir, teta es una función, teta de x, es una función que nos da 0 cuando el x es menor o igual que 0 y 1 ¿no? Cuando el x es mayor que 0. Si tenemos esto, entonces nosotros vamos a tener que teta' de x es igual a la función delta de x. La función de Heaviside es muy importante en la teoría, por ejemplo, de las redes eléctricas. En la teoría de las redes eléctricas, esto es un salto unitario y la función delta viene a ser un pulso unitario. ¿Está bien? Entonces, esta expresión nos está diciendo lo siguiente, que el pulso unitario es la derivada de un salto unitario. ¿Está claro? La derivada de un salto unitario. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La primitiva de este delta de x, o sea, si nosotros somos rigurosos, nosotros tenemos que delta de x integral de dx, esto es igual a teta de x más c, donde esta c es una constante arbitraria. Entonces, nosotros podemos también definir la función de Heaviside como esta integral. ¿Está bien? Entonces, esto es parte de las funciones generalizadas. ¿Por qué? Porque clásicamente la función de Heaviside, su derivada, si yo derivo esto, es 0. Es decir, la derivada clásica de la función de Heaviside es igual a 0. ¿Está bien? Esto siempre que yo tenga un x diferente de 0. Mientras que aquí estoy diciendo que es la función delta. Entonces, esto nos amplía el concepto de la función de Heaviside y les da una oportunidad un poco más amplia de trabajar. Hay que tener en cuenta si tenemos nosotros estos escalones que implican una discontinuidad entre niveles, es importante
evaluar qué es lo que pasa, cuál es la rapidez de esa discontinuidad. Bien, veamos un segundo ejemplo. Que es como una continuación de esto. Si la función f de x tiene discontinuidades de primer género en los puntos. Aquí vamos a decir este conjunto de puntos x sub k, y vamos a tener también de que la función f' de x es continua por tramos en nuestro espacio R1. Entonces podemos generalizar, y aquí vamos a ponerle entonces un número. Esta de aquí es. Esta es nuestra ecuación 1. A esta le vamos a llamar 2. Generalizar la ecuación 1. Y vamos a tener nosotros lo siguiente, en este caso. F' de x es igual a estos f' de x, que son quitándole esas discontinuidades, ¿está claro? Más la sumatoria con respecto a k de estos f de k, disculpen, x sub k, delta de x menos x sub k. Vamos a ponerle 3. Entonces, esta es una consecuencia del anterior. Consecuencia del anterior. Muy bien, esto ya ustedes lo pueden generalizar, es casi evidente. Pero vamos a ver lo siguiente. En particular, si nosotros tenemos, por ejemplo, un f sub 0 de x, que es igual a 1/2 menos x sobre 2 veces pi, con x que pertenece al intervalo entre 0 y 2pi. Tenemos nosotros esto. Si esta es función periódica, ¿está bien? Función periódica de este tipo es el siguiente, por si acaso. Nos estamos refiriendo a este tipo de función periódica. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Jóvenes, tengan en cuenta, este es un f sub 0 y al decir que es periódico estamos diciendo que se repite. Está bien, se repite con ese periodo. Nosotros vamos a tener lo siguiente, que el f' sub 0 es igual a menos 1 sobre 2 veces pi más la sumatoria k igual a menos infinito hasta el infinito delta de x menos 2k pi. Entonces, nosotros estamos viendo lo siguiente. Una cosa es sacar la derivada. Si yo saco la derivada de esto, simplemente obtengo menos 1 sobre 2pi. Pero, o sea, si es la derivada de esto considerándolo como una función clásica, pero si es la derivada de esto como una función generalizada, no coincide, tengo otra expresión.
¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Muy bien. Entonces continuemos. 3. Demostraremos la siguiente fórmula. Uno sobre 2 veces pi, la sumatoria desde menos infinito hasta el más infinito de e a la i kx igual a la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito delta x menos 2k pi. Bien, ya nos estamos dando cuenta de que el ejemplo anterior o el caso anterior nos va a ayudar. Entonces, para esto, desarrollemos la función con periodo 2pi. ¿Qué función? Esta función f sub 0, psi, de psi, va a tener integral desde 0 hasta x. Esto es igual a x medios menos x cuadrado sobre 4 veces pi. Con x que pertenece a este intervalo que va desde 0 hasta 2pi. Esta phi sub 0 es la misma función que hemos definido acá. ¿Está claro? Phi sub 0 es la misma función que hemos definido acá. Si nosotros los integramos tenemos x y aquí tenemos el x cuadrado sobre 2. Por eso sale el 4pi. Es la misma función. Bien. Lo vamos a desarrollar en una serie de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Integral desde 0 hasta x, f0, psi, de psi. Esto va a ser igual. Cuando lo desarrollamos, se obtiene lo siguiente, jóvenes. Dejo para que ustedes lo cotejen. 1 sobre 2pi. La sumatoria k diferente de 0. 1 sobre k al cuadrado e a la i kx. Entonces, nosotros tenemos de que esta, como función generalizada, podemos derivarla número infinito de veces. ¿Está bien? Este resultado es infinitamente derivable. Entonces, lo derivamos dos veces. Lo derivamos dos veces. ¿Está bien? Y vamos a considerar al momento que lo derivamos dos veces este resultado, por si acaso. ¿Está bien? Este resultado. Le voy a poner un número aquí. Poner 4. Y usamos la expresión número 4. Al momento que nosotros lo derivamos dos veces y usamos 4, obtenemos lo siguiente. f'0. Una vez me elimina la integral y la otra vez tengo el f'. ¿Está claro? Esto va a ser igual a menos 1 sobre 2 veces pi más la sumatoria k igual a menos infinito hasta el más infinito de delta de x menos 2k pi. Es decir, esto estoy copiando simplemente 4. Y esto va a ser igual a la segunda derivada de esto. Y la segunda derivada de esto va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi. Y aquí nosotros vamos a tener sumatoria
k diferente de 0, e a la i kx. Que justamente es lo que nosotros teníamos que demostrar. Aquí este 1 sobre 2pi viene aquí y entra siendo el k igual a 0, que es el que falta acá para completar. ¿Está claro, jóvenes? Esta va a ser nuestra expresión 5. Entonces, nosotros podemos decir de que esto que está acá nos está representando el desarrollo en series de Fourier de esta función. ¿Está bien? Es decir, hemos desarrollado en serie de Fourier esta función. ¿Tienen alguna pregunta? A ver. A ver, yo creo que por aquí está más o menos claro cómo es que se utiliza. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos más, creo. Un momentito, ¿qué número era este? 4. 4. Demostraremos que la solución general de la ecuación, aquí nosotros tenemos x a la m u igual a 0 en d' sobre los reales, será por la expresión siguiente. U igual a la sumatoria k igual a 0 hasta un m menos 1 de un c sub k delta k de x. Ya saben de que esta k entre paréntesis arriba implica derivada y estas son varias constantes arbitrarias. ¿Está bien? Entonces, esto, dado que para todo phi que pertenece a nuestro espacio de las funciones de prueba y valores de k que van desde 0, 1 hasta m menos 1, se cumple lo siguiente. xm delta k, phi, esto es igual a delta k, x a la m phi. Es decir, por la definición de derivada de una función compleja y de producto por una función. ¿Está bien? Producto de funciones. Esto es igual a menos 1 a la k delta de xm phi, todo esto derivada acá. Esto a su vez es igual a lo siguiente, menos 1 a la k, y aquí vamos a tener xm phi de x, todo esto derivada acá, evaluado en x igual a 0. Y esto es igual a 0. ¿Quedó claro? Hasta aquí esta línea. Si esta línea quedó claro, entonces nosotros tenemos de que x a la m delta k de x
es igual a 0. Porque esto es igual a 0, entonces significa que este operador es igual a 0. Entonces, eso significa de que esta función generalizada satisface esta ecuación. Entonces, con esto estamos nosotros demostrando que la función generalizada, este u, si nosotros reemplazamos u acá, vamos a tener los x a la m por todos los delta k, y esa suma va a ser igual a 0. Entonces, de esta forma, ya lo hemos demostrado. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, aquí nosotros quedamos con algunos ejemplos de las primitivas de una función delta para el caso unidimensional.